Un policía abusó de su autoridad y roció gas pimienta a un niño sin saber que un dron lo estaba grabando. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. El viento silbaba entre los callejones angostos del barrio de Lavapiés. En Madrid, el sol ya se había escondido, y una neblina ligera empezaba a cubrir los escalones de piedra despareja. Hugo, de 13 años, llevaba una chaqueta cortavientos desgastada y caminaba rumbo a casa desde la escuela. Con la mochila colgada de un solo hombro, avanzaba con paso lento por el Parque Plaza de Arturo Barea, donde solía sentarse un rato antes de llegar a la pensión pequeña que compartía con su papá. Otro día más que se va, murmuró Hugo, dándole un leve puntapié a una piedra. Una carcajada estridente se escuchó más adelante. Dos chicos, Mateo y Álvaro, montaban hoverboards brillantes, dando vueltas como si fueran aves alocadas por el sol. Vestían chaquetas de marca y llevaban puestos unos audífonos AirPods. Detrás de ellos flotaba un dron pequeño que grababa sus travesuras para subirlas a TikTok. ¡Ey, mocoso!, gritó Mateo. Quítate o te paso por encima. Hugo no alcanzó a moverse antes de que Álvaro se desviara bruscamente y le golpeara el hombro. El chico perdió el equilibrio y casi termina en el suelo. Cuidado, gritó Hugo. ¿Qué les pasa? Mateo lo miró con los ojos muy abiertos y el rostro encendido por la rabia. ¿Te atreves a levantarme la voz? ¿Sabes quién es mi papá? No me interesa, replicó Hugo con rabia. No deberían andar como locos en hoverboards por el parque. De repente, Álvaro se tocó el oído con desesperación. Mateo, se me cayó un AirPod. Apuesto a que él lo agarró, acusó Mateo, señalando directamente a Hugo. Estaba más cerca que nadie. Hugo abrió los ojos, ofendido. ¿Estás mal de la cabeza? Ni siquiera los toqué. Ladrón, gritó Álvaro mientras daba unos pasos hacia atrás. Ayuda. Este chico me robó los AirPods. Una señora mayor se detuvo. Un hombre que paseaba a su perro se volteó. Varias personas comenzaron a mirar. Nadie dijo nada. Nadie se acercó. Ese silencio le caló hondo a Hugo. Yo no robé nada, dijo Hugo dirigiéndose a la señora. Solo estoy yendo a mi casa. Yo lo vi agacharse, gritó Álvaro. Seguro que los recogió. Estás mintiendo, gritó Hugo. ¿No ves que me estás acusando sin razón? Se escuchó el sonido de una sirena policial. Un coche blanco y azul se detuvo junto al césped. Se abrió la puerta, y un hombre alto y corpulento descendió. Uniforme impecable, zapatos negros relucientes, el rostro frío de Andrés Vilches. ¿Qué pasó aquí?, preguntó, sin mirar a Hugo. Ese chico robó los AirPods de mi amigo, dijo Mateo como si lo hubiera ensayado. Con solo verle la cara ya sabes qué clase de tipo es, añadió Álvaro. Vilches escaneó a Hugo de arriba a abajo. No preguntó nada, no verificó nada. Sacó un aerosol y lo golpeó en la palma. Levanta las manos, dijo con voz ronca. Hugo retrocedió. No he hecho nada. Solo. PSHHH. Sin advertencia. Vilches sacó el gas pimienta de su cinturón y lo roció directamente en la cara de Hugo. ¡Ah! Hugo gritó. Se retorcía, con las manos cubriéndose el rostro. Cayendo al suelo. Un dolor ardiente lo atravesó los ojos como fuego. Una joven gritó, Dios mío. ¿Qué demonios está haciendo? Aléjese, rugió Vilches, apuntando con el aerosol hacia ella. Hugo gritaba entre el dolor. No puedo ver. Levanta las manos. Ladrón, gritó Vilches, acercándose para obligarlo a girarse y quedar boca abajo en el suelo. Álvaro giró el dron hacia Hugo, riendo con satisfacción. Un joven llamado Roberto, dueño de una panadería cercana, murmuró. Esto está mal. Entonces dilo, gritó la joven a su lado. Si todos siguen mudos como piedra, lo van a matar. Pero Roberto no se movió. Dos agentes más, Isabela Ruiz y el oficial Joaquín Sáez, salieron del coche. No preguntaron nada. Solo se acercaron para ayudar a Vilches a esposar a Hugo con bridas de plástico. ¿Dónde está su mochila?, preguntó Vilches. Aquí, dijo Joaquín, recogiendo la mochila de Hugo. La revisó, pero no encontró los AirPods. Puede tenerlos escondidos, Vilches dijo. Vamos a la comisaría. Hugo tosía sin parar, el rostro rojo, los ojos cerrados. Tengo asma. No puedo respirar. Los niños de hoy son unos actores, susurró Isabela.
Métanlo al coche, ordenó Vilches. Lo arrastraron, golpeando su cabeza contra el marco de la puerta. Con los ojos ardientes, Hugo apenas alcanzó a ver a un hombre canoso que se giraba, sacando su teléfono. ¿Estaría llamando a alguien? Una esperanza fugaz que se desvaneció cuando la puerta del coche se cerró de golpe. Dentro del coche, Hugo se acurrucó. Isabela se sentó a su lado, mirándolo. Parecía más joven que sus compañeros, con el rostro mostrando cierta duda. ¿Eres estudiante?, preguntó en voz baja. Hugo no respondió. Temblaba de frío y dolor. Vilches al volante dijo en voz alta. No pierdas el tiempo. Isabela, es uno de ellos. No te dejes engañar por esa cara de niño inocente. Pero él dijo. Muchos ladrones empiezan con, yo no hice nada, la interrumpió Vilches. ¿No ves que los morenitos como él siempre están buscando hacerse las víctimas? Hugo apretó los dientes, en medio de la niebla del dolor. Cada palabra la escuchó con claridad. Cada palabra, como ácido, se derramó en su interior. Isabela guardó silencio, mirando por la ventana. Joaquín miraba su celular, deslizando en TikTok. Nadie preguntó si Hugo necesitaba llamar a un adulto. Nadie preguntó cómo se llamaba. El coche se detuvo en la comisaría del barrio Lavapiés. Hugo fue bajado a la fuerza, con el rostro hacia el suelo. Vio las luces amarillas del techo. Oyó una puerta metálica abrirse. Métanlo en la sala 3, dijo Vilches. No hace falta interrogarlo todavía. ¿Llamamos a un tutor?, preguntó Isabela con cautela. Mañana. Ahora enciérrenlo. No se va a morir. Y Hugo fue arrojado a un cuarto pequeño, con paredes manchadas, piso de concreto helado, sin colchón, sin silla, sin agua. La puerta se cerró con un clic seco. Afuera en el parque, la multitud se dispersaba. Mateo y Álvaro se miraban. ¿Tú crees que había cámara?, susurró Mateo. ¿Y si la había? ¿Qué? ¿Crees que mi papá va a dejar que nos metamos en problemas? Rieron. El dron seguía grabando, ahora transmitiendo en vivo un césped vacío. La joven de antes, Lucía Herrera, caminaba en dirección opuesta a su casa. Sacó su celular, abrió la lista de contactos y se detuvo en un nombre, Gabriel Ramos. Le escribió. Acabo de presenciar a un policía agrediendo a un niño. Creo que deberías revisar las cámaras en Plaza Arturo Barea. El sonido de una cerradura resonó en el pequeño y sofocante cuarto. Hugo se acurrucaba en un rincón, todavía con las manos atadas por bridas. Las quemaduras del gas aún ardían alrededor de sus ojos. Su respiración era entrecortada. El asma volvía. Cough, cough, cough. Se encorvó con acento agudo, con la cara pegada al suelo. El polvo le entraba por la nariz. Sus ojos arden, llenos de lágrimas. Pero nadie aparece. La puerta se abrió suavemente. Una silueta apareció, Isabela. La joven agente de antes. Lo miró unos segundos. ¿Estás bien? Hugo intentó alzar la cabeza, pero no pudo hablar. Isabela miró hacia el pasillo. Nadie. Bajó la voz. Tienes asma, ¿verdad? Hugo solo asintió, temblando. Isabela dio un paso al interior, pero no alcanzó a agacharse cuando una voz ronca sonó a lo lejos. Isabela, ¿qué haces? Ella se giró de golpe. Era Vilches, de brazos cruzados, rostro severo. Yo, solo revisaba al chico. No hace falta. Está bien. Déjalo allí. No es víctima. Es un delincuente. Vilches se acercó. ¿O acaso quieres perder tu placa por un mocoso negro sin nombre? Isabela apretó los labios. Es solo un niño. Todos ellos empiezan siendo un niño. Luego acaban siendo pandilleros. Traficantes, le susurró al oído con frialdad. No dejes que tus ideales te cieguen. Si quieres durar en esta profesión, aprende a cerrar la boca en el momento correcto. Isabela se retiró, dándole la espalda a Hugo, que quedó solo en la oscuridad. En la recepción, Álvaro y Mateo hablaban con una oficial alta de cabello castaño, llamada Mercedes Calderón. ¿Están seguros de que lo vieron tomar los audífonos? Sí, lo vi agacharse justo después de que Álvaro gritó, dijo Mateo. Sin parpadear, Álvaro asintió enérgicamente. Incluso grabamos la escena con el dron. Mercedes entrecerró los ojos. Entonces muéstrenme el video. Álvaro dudó. Todavía no lo subimos. Se lo mandamos luego. Mercedes miró a Joaquín, murmurando. Esto, huele mal. Joaquín se encogió de hombros. Hijos de abogados y doctores.
Todos saben decir lo justo. En la sala de vigilancia. Vilches tomó el teléfono. Aló. Una voz respondió del otro lado de la línea. Luis. Atrapé a otro mocoso, dijo Vilches con tono monótono. Otro niño negro buscando problemas. Va, nada nuevo. Una risa fuerte respondió al otro lado de la línea. Es Madrid, hermano. En cada esquina hay uno. Pero cuidado, que hoy en día todo el mundo está sensible. Tranquilo, sin cámaras. Nadie grabó. Todo está bajo mi control. Vilches colgó y esbozó una sonrisa irónica. Al mismo tiempo, en una pequeña pensión al final de la calle de Embajadores, Alejandro acababa de terminar su turno. Su manga naranja estaba manchada de yeso y las rodillas marcadas con cemento. Se limpió el rostro con una toalla húmeda y revisó su teléfono. 5 llamadas perdidas. El nombre del que llamó, Hugo, mi hijo. Sintió una punzada en el pecho. Llamó de vuelta. Nadie contestó. Una segunda vez. Una tercera. Silencio. Hugo. ¿Qué pasó contigo, hijo? Susurró Alejandro, con el corazón acelerado. Agarró su bolsa de herramientas y salió corriendo del sitio de construcción. 9:08 de la noche. Alejandro llegó a la entrada de la escuela de Hugo. Una llovizna comenzaba a caer. Sus zapatos estaban empapados, había corrido más de 2 kilómetros. Llamando sin cesar, rezando en silencio. Le temblaban los dedos al marcar una vez más. El número al que usted llama no se encuentra disponible. Hugo, ¿dónde estás? Rodeó la reja y entró al patio. La escuela estaba en silencio. Todas las luces apagadas. Disculpe, gritó Alejandro hacia el conserje que subía por el pasillo. ¿Ha visto a mi hijo? ¿Hugo Muñoz? ¿De octavo B? El hombre se encogió de hombros. Lo vi irse por la tarde. Como siempre, solo. ¿Alguien lo siguió? ¿La policía? No me fijé, respondió, dándose la vuelta. Alejandro quedó paralizado. Un presentimiento oscuro lo envolvía con cada paso. Sacó su celular, desesperado, marcando una y otra vez. Sin respuesta. Un viejo miedo volvía. El miedo de un padre con un pasado que nadie quiere escuchar. Alejandro aceleró el paso por la calle del Amparo. El viento lo azotaba en la cara como si intentara detenerlo. El siguiente lugar. El parque donde Hugo solía detenerse antes de llegar a casa. Un vendedor ambulante recogía su carrito. Una mujer alimentaba a su perro cerca de una banca. Alejandro se detuvo, jadeando. Perdón, vieron a un chico moreno. De 13 años, con chaqueta gris. ¿Pasar por aquí? La mujer señaló hacia el césped. Vi a uno así. 2 chicos ricos chocaron con él. Y luego, pasó algo. Alejandro la interrumpió. ¿La policía vino? El vendedor, un hombre delgado llamado Julián Soto. Intervino. Sí, yo vi. Un policía le roció algo en la cara. Lo ataron y se lo llevaron. ¿Le rociaron en los ojos? Alejandro gritó, pálido. ¿Quién fue? ¿Alguien grabó? Julián negó con la cabeza. Nadie se atrevió. Los chicos dijeron que robó unos audífonos. La policía llegó, todo fue muy rápido. Alejandro apretó los puños. Es mentira. Mi hijo no es así. La mujer murmuró. Yo creo que fue una injusticia. Pero en ese momento, no supe qué hacer. El viento sopló más fuerte. Alejandro se estremeció. La comisaría de Lavapiés, ¿verdad? Julián asintió. Queda como a 4 kilómetros. Tienes que bajar por la calle Valencia. Luego girar a la derecha. Alejandro no esperó a que terminara. Dio media vuelta y corrió bajo una lluvia que ahora caía como un diluvio. Las calles nocturnas estaban resbaladizas y heladas. Cada paso de Alejandro era como una puñalada al corazón. La lluvia golpeaba su rostro, su ropa, mezclándose con los latidos furiosos de su pecho. La memoria lo arrastró a años atrás. También llovía, también esta calle, también una rabia incontenible. Hace 10 años. Alejandro frente a un hospital. Con las manos ensangrentadas. Un hombre era trasladado a urgencias. Con el brazo doblado como una rama podrida. ¿No se arrepiente?, preguntó el oficial mientras escribía en su libreta. No respondió Alejandro. Quiso violar a mi novia. Pero lo golpeó con una barra de hierro. Nadie la protegía. Nadie le creyó. Entonces lo hice yo. Alejandro fue condenado a 6 años por lesiones graves. Sin buen abogado. Sin dinero para fianza. Todo en su contra. En prisión. Guardó silencio. Soportó. Observó. De vuelta al presente.
Alejandro llegó a la comisaría de Lavapiés a las 8:35 de la noche y golpeó la puerta. Empapado. Un guardia abrió un poco. ¿Qué pasa? Mi hijo Hugo Muñoz fue arrestado esta tarde. Quiero verlo. No se puede. Está en proceso. Tiene solo 13 años. Tiene asma. No soporta el gas pimienta. Alejandro gritaba. El guardia suspiró. Espere. No tengo detalles. No. Quiero ver a mi hijo ahora. Pasos resonaron en el pasillo. Apareció Vilches. ¿Qué escándalo es este? Alejandro avanzó, apuntando con el dedo. ¿Usted fue quien le roció el rostro a mi hijo? Vilches lo observó de arriba a abajo, entrecerrando los ojos. ¿Es el padre? Por supuesto. Ahora todo tiene sentido, esbozó una mueca. De la misma calaña. Alejandro apretó los dientes. No soy de ninguna calaña. Soy padre. Y tengo derechos. Derechos. Vilches soltó una risa seca. Estuvo en prisión, ¿verdad? Se le nota. Alejandro quedó paralizado. Sorprendido. Tenemos base de datos. Expedientes. Gente como usted es pan de cada día. Mi pasado no tiene nada que ver con mi hijo, replicó Alejandro. No usarás eso para justificar agredir a un niño. Vaya y denúncieme. Inténtelo. A ver quién le cree, dijo Vilches dándose la vuelta. Alejandro dio un paso al frente, gritando. No voy a callarme. Llevo años callando. Esta vez no lo dejaré pasar. Algunas personas dentro miraron hacia afuera. Un policía mayor, el teniente Ricardo Alonso, se acercó. Vilches, ya basta, dijo con seriedad. Este hombre tiene derecho a ver a su hijo. Estamos en proceso de investigación. Yo asumiré la responsabilidad, sentenció Ricardo. Con la mirada firme. 11:02 de la noche, la puerta de la comisaría de Lavapiés se abrió por tercera vez esa noche. Hugo salió, tambaleante, desorientado. No habló, no miró a nadie. Su rostro empapado, sin saber si era lluvia, lágrimas o agua del grifo con el que lo forzaron a limpiarse antes de soltarlo. Sus ojos estaban hinchados, y sus muñecas marcadas por las bridas que aún dejaban moretones profundos. Alejandro esperaba afuera, temblando bajo un abrigo ya empapado. Al ver a su hijo, corrió hacia él con los brazos abiertos. Hugo, ¿estás bien? Dime algo, por favor. La voz le temblaba. Pero Hugo no lo abrazó. Solo le entregó la mochila rota. Y tosió. Una tos seca, áspera, dolorosa. Tengo frío, susurró Hugo con voz apagada. Alejandro se quitó la chaqueta y la colocó sobre sus hombros. Te llevo a casa. Hugo no respondió. El cuarto piso de la pensión apareció entre la niebla y la noche. Alejandro lo ayudó a entrar. Encendió la luz. La lámpara lanzaba un tono amarillo pálido sobre el rostro de Hugo. Más demacrado que nunca, con los labios amoratados. Siéntate. Haré agua caliente, dijo Alejandro, con las manos temblando de ira y preocupación. Hugo se dejó caer en una silla de madera, sin levantar la vista. Alejandro regresó con un vaso. Toma, hijo, para que entres en calor. Hugo intentó tomar el vaso, pero lo soltó de inmediato por el dolor. ¿Estás herido? Alejandro se alarmó, acercándose. Déjame ver. No se echó para atrás. Solo, las bridas. ¿Te golpearon? Hugo negó con la cabeza. No, solo, me dejaron solo. Sin luz, sin agua, sin aire. No podía respirar. Alejandro apretó los puños, los labios tensos. ¿Pediste tu inhalador? Sí, una agente llamada Isabela lo preguntó. Pero después vino otro, y ella desapareció. Vilches, gruñó Alejandro. Hugo asintió. Los dos guardaron silencio. La lluvia golpeaba la ventana. Afuera, una farola parpadeaba. ¿Quieres que papá denuncie esto? Preguntó Alejandro en voz baja. Hugo miró a su padre. Despacio. ¿Y de qué sirve eso? No podés quedarte callado. No podemos dejar que crean que fuiste tú el culpable. Pero ya lo creen, soltó Hugo. Cuando esos dos hablaron, todos les creyeron. Nadie me preguntó a mí. Porque ellos son hijos de un doctor y un abogado. Tú no lo eres, dijo Alejandro. Con amargura. Porque soy hijo de un ex convicto, dijo Hugo. Alejandro se quedó inmóvil. Lo sé todo, dijo Hugo en voz baja. Tu expediente. Cuando me retuvieron, los policías lo mencionaron. Sos igual que tu padre. Lo dijeron como si fuera inevitable. Alejandro se sentó frente a él. Nunca quise ocultártelo. Solo, esperaba el momento adecuado. ¿Qué momento? Hugo soltó una risa seca.
Cuando me encerraran como a vos. Tú no sos como yo, dijo Alejandro. Firme. Y yo no soy el criminal horrible que quieren hacer creer. Fui preso por hacer lo que nadie tuvo el valor de hacer. Lo sé. Mamá me lo contó antes de morir, dijo Hugo. Pero los demás no lo saben. A la mañana siguiente, Alejandro llevó a Hugo al centro de salud. Una doctora joven, la doctora Isabel Navarro, lo examinó. Tiene conjuntivitis química. Nada grave si se trata a tiempo. Pero sus manos, frunció el ceño, están muy golpeadas por presión. Alejandro intervino. La policía, usaron bridas plásticas, lo apretaron. Se le cortó la voz. Luego llamó a Santiago, un vecino que también había estado en prisión. Santiago, necesito un testigo. ¿Podés declarar que mi hijo fue detenido en el parque sin oponer resistencia? No lo vi con mis propios ojos, suspiró Santiago. Pero sé muy bien cómo actúan esos tipos. Solo necesito que afirmes que esto no es la primera vez. Entonces sí, dijo Santiago. Haré una declaración. Esa noche, Alejandro llevó a Hugo al balcón. Se sentaron en dos sillas de plástico viejas, mirando a la multitud que pasaba abajo. Hugo seguía en silencio, pero sus ojos ya no estaban tan perdidos. Alejandro dijo, cuando yo tenía tu edad, también me quedé callado así. Después del reformatorio, dejé de confiar en todos. En todo. ¿Y qué te hizo volver a confiar? Vos, respondió Alejandro. Vos me hiciste creer que no todo está perdido. Que todavía puedo ser un buen hombre. Aunque mi pasado no sea limpio. Hugo bajó la mirada. Odio sentirme impotente. No es tu culpa. Pero quedarse callado mucho tiempo, te vuelve cómplice. No tenés que ser fuerte ya. Pero tenés que saber que no estás solo. Hugo levantó la cabeza. Sus ojos hinchados. Voy a escribirlo. Contar lo que pasó. Pero no por venganza. Entonces, ¿por qué? Para que otros como yo no se sientan solos. Alejandro sonrió por primera vez en 3 días. Al día siguiente, Alejandro recibió una llamada de Teresa Gálvez, trabajadora social. Tuvimos una reunión urgente con la escuela, dijo ella. Y decidimos brindar apoyo psicológico gratuito a Hugo por al menos 6 meses. Gracias, respondió Alejandro. Y hay algo más. 2 estudiantes, Mateo y Álvaro, quieren pedir disculpas. Sus familias están empezando a entender. Alejandro frunció el ceño. ¿Solo disculparse? Es apenas el comienzo. Hay un largo camino. Pero la verdad ya empezó a salir. Alejandro miró por la ventana. El cielo estaba ligeramente soleado. El aire más claro. Pero en su pecho, aún quedaba una nube gris que no se disipaba. Esa noche, Hugo encendió su laptop. Abrió un blog nuevo, lo tituló, Desde el fondo. La primera línea. Me llamo Hugo Muñoz. Tengo 13 años. Antes creía que si me portaba bien, me tratarían con justicia. Ese día entendí que la justicia no es algo que se regala. Alejandro estaba detrás de él, leyendo cada palabra en silencio. Puso su mano sobre el hombro de su hijo. Estoy orgulloso de vos. Hugo giró la cabeza. ¿Crees que debo seguir? Debes seguir. Pero recordá, lo que decís llegará a muchas personas. Y no a todos les gusta la verdad. Hugo asintió. No necesito que les guste. Solo que la escuchen. El cielo sobre Madrid estaba gris y fresco. Nubes oscuras se deslizaban sobre los tejados como anunciando una tormenta. En la pequeña habitación del 4º piso, Alejandro abrió una vieja caja de metal. La había guardado durante casi 10 años. Dentro aún estaba el disco duro. Junto a recuerdos descoloridos, una carta escrita a mano por su madre. Una foto de Hugo a los 3 años, y una libreta de cuero donde Alejandro había registrado detalles de los abusos en la prisión de Topas. Conectó el disco a la computadora. La pantalla se encendió y apareció el archivo que Gabriel acababa de enviar. Cámara /1805/tarde/lavapiés MP4. La imagen era clara. Los 2 chicos chocan con Hugo. Uno cae. Luego lo señala y grita. Hugo se ve confundido. No roba los audífonos. No responde con violencia. Aparece la policía. No preguntan. No verifican. Le lanzan gas pimienta directo al rostro de un niño de 13 años. Alejandro apretó los dientes. Hijo de puta. Seguí siendo el mismo. Sonó una notificación. Era Gabriel. Ya edité el video. Oculté el rostro de Hugo como pediste. Está listo para publicar. Pero la decisión es tuya. Alejandro respondió. Subilo.
Y pone esta frase: no quiero demandar. Quiero que todo el país vea quién es él. En su departamento iluminado, Gabriel Ramos, periodista veterano de cabello canoso, estaba frente a 3 monitores. Una mano en el teclado, la otra sujetando una taza de café caliente. La joven reportera Nuria Lozano estaba de pie detrás de él, observando atenta. ¿Seguro que querés usar tu cuenta principal?, preguntó Nuria. Esto no es solo un reportaje. Es un sacudón nacional, respondió Gabriel. Hemos guardado silencio demasiado tiempo. Pero ese policía, Vilches, sigue en funciones. Si este video es real, lo van a procesar. Ese es exactamente el objetivo. Gabriel sorbió café. Vos nunca fuiste arrestada injustamente. Nunca te pisotearon por tu color de piel. A mí y a Alejandro sí. Nuria asintió. Entonces, empecemos. Gabriel escribió el título. Policía en Madrid lanza gas pimienta a menor sin resistencia. Racismo a plena luz del día. Y presionó publicar. Esa tarde, el teléfono de Alejandro no dejó de sonar. Notificaciones de noticias. Comentarios. Miles de compartidos en pocas horas. Los medios grandes empezaron a reaccionar. El País. El Mundo. Cadena SER. Algunos comentarios destacados. Esto es inaceptable. En Madrid, en 2025. ¡Qué vergüenza! Ese oficial debe ser suspendido de inmediato. ¿Cómo se llama el niño? Si alguien tiene información, queremos ayudar. Alejandro permanecía en silencio, con las manos sobre las piernas. Hugo salió del cuarto, aún con su camiseta gris claro. Papá, ya lo subieron. Alejandro asintió. ¿Y alguien dijo algo? Todo el país está hablando. Y están escuchando. En un bar pequeño de Chamberí, Vilches tomaba una cerveza con su viejo amigo Luis Arteaga, ex policía retirado. Luis dejó su celular sobre la mesa. Tenés que ver esto. Vilches miró la pantalla. Entrecerró los ojos. Mierda, ¿quién grabó eso? Cámara de esquina. Hoy en día no hay cámaras anónimas. Andrés. Vilches se levantó de golpe. ¿Dónde lo subieron? ¿Quién está detrás? Gabriel Ramos. Otra vez ese cabrón, murmuró Vilches. Luis suspiró. Te lo advertí. Te pasaste. Hice todo según el reglamento. No, hiciste lo que te dictó el instinto. Y esta vez, ese instinto te va a destruir. En el Ayuntamiento de Madrid, una reunión de emergencia tuvo lugar. La alcaldesa Ana Beltrán golpeó la mesa con la palma. ¿Por qué me entero de esto por Twitter antes que el Ministerio del Interior? Un asesor respondió. Estamos en proceso de verificación. No hace falta verificar nada, dijo ella, sacando su teléfono. El video es claro como el agua. Esta conducta no solo es inadmisible, es un riesgo político. Un asistente intervino. Varias organizaciones de derechos humanos están pidiendo una audiencia pública. Si usted no actúa, Ana interrumpió. Organicemos la audiencia. Citen a los testigos. Llamen al niño y a su padre. Y prepárense para tomar medidas contra ese agente. Esa noche, Alejandro recibió una llamada desde un número desconocido. Hola, señor Muñoz. Habla Ana Beltrán, alcaldesa de Madrid. Quiero hablar con usted personalmente. Alejandro se quedó atónito. ¿Sobre Hugo? Sobre toda una ciudad. Voy a organizar una audiencia pública. Y quiero que usted y su hijo estén presentes. ¿Por qué? Porque la verdad necesita voces. Y ese niño ya ha soportado demasiado. Alejandro apretó el teléfono con fuerza. Se lo preguntaré a Hugo. Cuando Alejandro le contó, Hugo se quedó callado un buen rato. Tendrás que hablar frente a muchas personas. Medios. Cámaras. No tenés que actuar. Solo contá la verdad. ¿Y si nadie me cree? Preguntó Hugo. Alejandro lo miró. Ahora sí te creen. A la mañana siguiente, los medios explotaron. El programa matutino de Cadena SER transmitió un análisis del comportamiento indebido del agente Vilches. La organización Human Rights Watch España publicó un artículo titulado "De lavapiés a todo el país, cuando los niños son víctimas del poder". Gabriel le escribió a Alejandro. No estamos solos. Alejandro respondió. Por primera vez en años. Lo creo. En la jefatura de policía de Lavapiés, Vilches fue citado a la oficina interna. Un comisario de alto rango, Javier Molina, lo observó a través de sus gafas. ¿Sabe por qué lo cité? Ese video es un montaje, respondió Vilches con tono áspero. El video está confirmado por cámaras municipales. No fue editado.
Su comportamiento no se puede justificar. Actué siguiendo el protocolo. Era un sospechoso. No había evidencia. Ninguna declaración oficial. Y la víctima es un menor. Vilches se levantó de golpe. Me están persiguiendo solo por su color de piel. No, lo investigamos por sus actos, dijo Molina. El comisario arrojó un expediente sobre la mesa. 5 denuncias por abuso de poder en 4 años. Todas fueron archivadas. Ya no más. Ayuntamiento de Madrid, lunes por la mañana. El ambiente en el salón principal estaba tenso como una cuerda. Las luces blancas brillaban intensamente desde el techo. Cientos de personas llenaban las gradas. En el estrado, la alcaldesa Ana Beltrán, representantes de derechos humanos, periodistas, abogados y delegados ciudadanos se preparaban para una audiencia pública especial, transmitida en vivo a nivel nacional. En el pasillo, Alejandro se secaba el sudor de las manos. A su lado, Hugo permanecía quieto, sujetando su camisa con nerviosismo. ¿Estás bien?, le susurró Alejandro. Hugo asintió. Sí, pero el corazón me late muy fuerte. Solo decí la verdad, no tenés que impresionar a nadie. Solo sé vos mismo. La voz del micrófono resonó en el salón. Invitamos a los primeros testigos, el señor Alejandro Muñoz y su hijo, Hugo Muñoz. Todo el lugar quedó en silencio mientras padre e hijo caminaban hacia el estrado. Los reflectores los enfocaron. Las cámaras captaban cada expresión. La alcaldesa Ana asintió con la cabeza. Señor Muñoz, gracias por estar aquí hoy con su hijo. Alejandro hizo una reverencia. Gracias a ustedes por escucharnos. Sonó el martillo de apertura. Una delegada de derechos humanos leyó la introducción. Esta audiencia busca esclarecer posibles violaciones a los derechos de la infancia, los derechos civiles y abuso de autoridad por parte de un funcionario policial, en relación con los hechos del 18 de mayo en el Parque de Lavapiés, Madrid. Alejandro se acercó al micrófono. Respiró hondo, miró al público, y comenzó a hablar con voz grave y firme. Me llamo Alejandro Muñoz. Soy obrero de la construcción. Y soy el padre de un niño de 13 años. Hugo Muñoz, quien fue rociado con gas pimienta en la cara por la policía sin haber opuesto ninguna resistencia. Ese día, mi hijo volvía de la escuela como siempre. Caminaba por el parque donde 2 chicos jugaban con hoverboards. Hubo un choque, y luego, una acusación falsa. Dijeron que Hugo robó unos auriculares. No hubo pruebas. Nunca se encontraron los AirPods. Pero a la policía no le importó. En menos de un minuto de haber llegado, el agente Andrés Vilches le roció gas directamente en la cara a mi hijo, que mide menos de la mitad que él. Sin preguntar, sin advertir, sin protocolo. El salón murmuraba. Los periodistas escribían sin parar. Las cámaras enfocaban los ojos de Alejandro. La alcaldesa Ana preguntó, ¿estuvo usted presente en el lugar? No, me enteré cuando llamé 7 veces y Hugo no contestó. Corrí casi 4 kilómetros bajo la lluvia hasta la comisaría. Allí me negaron ver a mi hijo. Estuve casi 3 horas esperando afuera. Cuando salió, tenía los ojos hinchados, los brazos marcados y no podía decir una palabra. Uno de los consejeros preguntó, ¿alguien del cuerpo policial le brindó atención médica? Nadie. Mi hijo es asmático. Pidió ayuda. Y lo dejaron solo en una celda sin ventanas. Alejandro hizo una pausa. Miró a Hugo. El niño asintió. Alejandro respiró profundo. Su voz temblaba, pero seguía firme. Fui un delincuente. Hace 10 años me condenaron a 6 años de prisión por romperle el brazo a un hombre que intentó violar a mi novia. No niego ese pasado. Pero hoy no estoy aquí como un ex convicto. Estoy aquí como un padre. Un padre que vio con sus propios ojos cómo trataron a su hijo como basura, solo por el color de su piel. Me preguntaron, ¿por qué no denuncia? Yo dije, porque no quiero dinero. Quiero que todo el país vea quién es ese hombre. El salón quedó en silencio total. Hugo se acercó. Temblaba un poco, pero se paró frente al micrófono. Su voz era clara y pausada. Cada palabra cortante como un bisturí. Me llamo Hugo Muñoz. No robé, no peleé, no insulté. Solo estaba ahí. Cuando llegó el policía, pensé que iba a preguntar, ¿qué pasó? Pero no dijo nada. Solo me miró, y me roció directamente en la cara. Tosí, grité, pero nadie me ayudó. Me encerraron. Y me dijeron, cállate. Mocoso problemático. No entiendo por qué fue conmigo.
Pienso que, si mi piel fuera más clara, quizás habría sido diferente. Hugo hizo una pausa. Sus ojos estaban rojos. Apretó el micrófono. No cuento esto para que me tengan lástima. Lo cuento, porque no quiero que otro niño tenga que acostarse en un piso helado como me pasó a mí. Los aplausos comenzaron. Al principio tímidos. Luego crecieron. Toda la sala se puso de pie, aplaudiendo con fuerza, sin que nadie diera la orden. Las cámaras recorrieron el salón, rostros jóvenes y viejos, de todos los colores y clases sociales, unidos por ese momento. Fuera del salón, Vilches observaba tras un vidrio. Vestía de civil, no tenía permiso para asistir. Había sido suspendido justo antes de la audiencia. Miraba la pantalla de un televisor pequeño, con el cuello tenso. Una oficial de asuntos internos, la teniente Laura Cebrián, se le acercó. Se le pidió que no se acercara al área de la audiencia. Tengo derecho a escuchar lo que dicen de mí. Laura respondió con frialdad. Tiene derecho a defenderse en la investigación interna. No aquí, no después de lo que hizo. Vilches murmuró entre dientes. Me están casando. Laura lo miró directo a los ojos. No, te están desenmascarando. Después de la audiencia, Alejandro y Hugo salieron a hablar con la prensa. La reportera Nuria Lozano acercó el micrófono. Señor Muñoz, ¿qué cree que cambiará después de hoy? Alejandro respondió. No me hago ilusiones de que una sola audiencia cambie todo el sistema. Pero hoy, ya no estamos silenciados. ¿Y tú, Hugo? Hugo miró a la cámara. Voy a seguir escribiendo mi blog. Y quiero que todos los chicos que alguna vez fueron silenciados sepan que sus voces valen. Esa noche, la cuenta de Hugo ganó 180,000 seguidores en 6 horas. Recibió miles de mensajes de todas partes, estudiantes, profesores, padres, abogados, periodistas. No estás solo. Me devolviste la fe en que este mundo puede mejorar. Mi hijo vivió algo parecido. Gracias por ponerle voz a su historia. En el pequeño departamento del 4º piso, Alejandro y Hugo se sentaron juntos bajo la luz cálida del techo. Papá, dijo Hugo, si mañana te llevan por lo que dijiste, yo igual seguiré. Alejandro sonrió y le puso una mano en el hombro. No me van a llevar a ningún lado. Nunca voy a rendirme, porque vos sos todo para mí. 4 días después de la audiencia, en la Oficina de Asuntos Internos de la Policía de Madrid se celebraba una reunión a puertas cerradas entre altos mandos. Los expedientes se apilaban sobre la mesa. Pero solo un nombre se repetía durante los 45 minutos de discusión. Andrés Vilches. El comisario veterano Javier Molina dejó un expediente grueso sobre la mesa. Esta es la sexta. 6 denuncias por abuso de poder en 5 años. Encubiertas con toda clase de artimañas. Pero esta vez, nadie va a salvarlo. Una inspectora más joven, Lucía Esquivel, asintió. Testigos presenciales. Cámara con su rostro claro. La víctima es menor de edad. No hay excusa para protegerlo. Molina golpeó suavemente la mesa con su bolígrafo. Hay que sentar un precedente. No solo sanción. Detención preventiva. Investigación a fondo. Un funcionario preguntó. ¿Y los agentes cómplices? Joaquín Sáez. Isabela Ruiz. Lucía respondió. Ruiz presentó declaración interna y denunció formalmente. Sáez fue suspendido. Y Vilches, suspiró, será arrestado hoy. A la misma hora. En el complejo habitacional de Lavapiés. Alejandro estaba replantando una orquídea en el balcón. Hugo estaba junto a él. Con una libreta. Tomando apuntes y mirando a su padre. ¿Qué haces con esas raíces sobrantes? Cortarlas, respondió Alejandro. Si querés que la planta crezca fuerte, tenés que sacar las partes dañadas. Incluso si alguna vez fueron raíces principales. Hugo se quedó en silencio. Las plantas y las personas. ¿Se parecen? No. Alejandro sonrió. Mucho. Nosotros también. Hay que aprender a dejar ir el miedo para poder vivir. Sonó el teléfono. Alejandro se limpió las manos y contestó. Muñoz, la voz entusiasta de Gabriel sonó. Noticia caliente. Vilches acaba de ser arrestado en su casa. La prensa ya está llegando. ¿Está seguro? Estoy acá mismo. Hay cámaras grabando cómo le ponen las esposas. Gritó que quería a su abogado. Pero nadie le hizo caso. Alejandro miró a Hugo. Lo arrestaron. Los ojos de Hugo se iluminaron. ¿En serio? En serio. Bajó la cabeza y exhaló profundamente.
Esa tarde, los medios explotaron con la noticia. El agente Andrés Vilches detenido preventivamente por abuso de poder y agresión a menor. En los noticieros, aparecía la imagen de Vilches esposado, con el rostro desencajado, escoltado entre dos policías. La presentadora decía, según fuentes del Ministerio del Interior, denuncias pasadas que fueron encubiertas están siendo reabiertas. Esta vez, no podrá escapar. En la escuela de Hugo, el director Eduardo Benítez convocó una asamblea general. En el salón de actos estaban presentes docentes, padres y estudiantes. Con el micrófono en mano, dijo, fuimos testigos de algo que nadie quiere ver, un alumno dañado por prejuicios injustificados. Pero lo que más orgullo me da es que Hugo eligió no quedarse callado. Hizo un gesto. Hugo subió al escenario. Vestía camisa blanca y tenía un pequeño papel en la mano. Miró al frente con firmeza. No culpo a nadie. Solo espero que, la próxima vez que vean una injusticia, se animen a hablar. Solo hace falta una persona. Solo una. Mateo y Álvaro estaban sentados en la segunda fila. Cabizbajos. Después del acto, se acercaron a Hugo en el pasillo. Mateo dijo en voz baja. Lo siento. Estábamos equivocados. Hugo respondió. Hagan algo. No solo lo digan. La semana siguiente, el blog de Hugo se amplió oficialmente con un foro donde estudiantes de toda España compartían experiencias de acoso, discriminación y abuso de autoridad. En su nueva publicación, Hugo escribió, pensé que callar era la forma de sobrevivir. Pero la verdad es que solo cuando hablo, existo de verdad. El blog recibió invitaciones de colaboración de 3 organizaciones sociales. Se propuso realizar un primer foro presencial en Madrid, con el título, La voz que no calla. Alejandro también recibió una llamada de una ONG llamada Renacer, especializada en apoyar la reinserción de personas que estuvieron en prisión. La que llamaba era Isabel Méndez, directora del programa. Señor Muñoz, seguimos su caso. Su forma de enfrentar la situación ha inspirado a muchas personas. Queremos invitarlo a ser asesor. Alejandro se detuvo. Asesor, de gente como yo. No, de gente como nosotros, respondió Isabel. Necesitamos personas que entiendan el silencio desde adentro, que hayan sobrevivido a él. Una semana después, en su primer encuentro con el grupo de asesores, Alejandro se paró frente a 10 personas, jóvenes y mayores, todos con cicatrices propias. Comenzó, no soy una persona perfecta. Golpeé a alguien. Estuve preso. Llegué a pensar que no merecía tener un hijo. Pero un día vi a mi hijo siendo tratado como lo fui yo. Y entendí que, si yo no hablaba, ¿quién lo haría? Ustedes también cometieron errores. Pero si seguimos callando, el error no es solo nuestro, sino también del sistema que permitió que la injusticia se repitiera. La gente aplaudió. Alejandro bajó la cabeza. Sus ojos brillaban. Esa noche, en la pequeña pensión, Hugo estaba sentado en el suelo escribiendo en su diario. Alejandro se acercó y dejó una taza de cacao caliente a su lado. Hugo sonrió. ¿Crees que de verdad puedo organizar el foro? Alejandro asintió. Creo que podés hacer cualquier cosa. Siempre que no te rindas. Hugo lo miró. No necesito que seas un héroe. Papá, solo necesito que no desaparezcas. Alejandro se sentó junto a él, mirándolo a los ojos. Nunca me voy a rendir, dijo. Porque vos sos todo para mí. 3 meses después, el verano llegó a Madrid como un latido robado. El cielo estaba claro. El sol se deslizaba por las calles antiguas. Pero en un pequeño centro de convenciones del barrio Lavapiés, el aire estaba lleno de voces, risas y aplausos. En la pancarta de la entrada, primer foro La voz que no calla. Y debajo, una frase más pequeña. Por una generación de niños que no tengan que guardar silencio. Hugo estaba detrás del escenario. Llevaba camisa blanca, pantalón negro y en la mano un papel arrugado, reescrito casi 20 veces. Gabriel Ramos se acercó y le acomodó el cuello. ¿Nervioso?, preguntó. No sé por qué, respondió Hugo, tragando saliva. Ya hablé frente a cientos de personas. Pero esta vez, es distinto. Es diferente. Claro que sí, asintió Gabriel. Porque esta vez, no estás contando tu historia. Estás contando la de miles de niños más. ¿Y si digo algo mal?, preguntó Hugo. Mejor todavía, respondió Gabriel. La gente no necesita a un orador perfecto. Necesita a un chico que se atreva a decir la verdad.
Dentro del auditorio, Alejandro estaba sentado en la primera fila. A su lado estaban Santiago, Isabel Méndez de la organización Renacer, la agente Isabela Ruiz, quien antes cayó pero ahora testificó contra Vilches, e incluso Mateo y Álvaro, acompañados por su madre. Isabela susurró a Alejandro: sigo suspendida, pero no me arrepiento. Alejandro asintió, sin apartar la vista del escenario. Hiciste lo correcto. Eso basta. Sobre el escenario, el presentador tomó el micrófono. Buenas tardes a todos. Hoy nos reunimos aquí no solo por una historia que sacudió al país, sino por una ola de esperanza que germina del coraje de un niño. Demos la bienvenida a Hugo Muñoz. Un fuerte aplauso estalló. Hugo salió al escenario. Observó al público lleno de estudiantes, docentes, padres y personas que no se conocían, pero compartían una misma herida, la injusticia. Respiró profundo, y empezó a hablar. No soy un héroe. Lloré en el suelo de una celda, en la oscuridad, sin que nadie me preguntara cómo estaba. Llegué a pensar que había algo malo en mí, algo que hacía que los adultos me temieran tanto. Pero luego entendí, no era yo el problema. Era la forma en que me miraban. Escribí el blog desde abajo porque creo que si alguien desde el fondo puede alzar la voz, entonces cualquiera puede hacerlo. Se detuvo. Sus ojos brillaban. Otro aplauso llenó la sala. Después de su discurso, una niña de unos 11 años subió con el micrófono en la mano. Temblaba, pero habló. Una vez, un maestro me dijo que era demasiado negra para leer poesía. Me callé durante 2 años. Pero hoy quiero decir que me encanta leer. Y que no tengo por qué avergonzarme de mi piel. Todo el auditorio se puso de pie. El padre de la niña se cubrió el rostro y lloró. Alejandro miró a Hugo, con los ojos húmedos. Hugo solo asintió. Sabía que su propósito se había cumplido. Esa tarde, en el camerino, Mateo y Álvaro se acercaron a Hugo. Álvaro dijo: leí todo tu blog. Escribes muy bien, pero hubo un párrafo que se me quedó grabado. ¿Cuál? Es extraño crecer con tus compañeros. Y que te miren como a un extraño solo por tu color de piel. Y luego, cuando no hablas, te dicen que no sentís nada. Hugo los observó. ¿Y ahora qué piensan? Mateo dio un paso al frente y extendió la mano. Si estás de acuerdo, queremos participar en el blog. Escribir desde la perspectiva de quienes se equivocaron. Hugo les estrechó la mano. Acepto, pero no para limpiar su nombre, sino para que trabajen de verdad. Días después, se celebró una ceremonia en la sede de Renacer. Isabel entregó a Alejandro un diploma. Asesor oficial del programa de reintegración social. Ella dijo: superaste lo que muchos no se atreven ni a mirar, tu propio pasado. Y en vez de huir, lo transformaste en apoyo para otros. Alejandro recibió el certificado y miró a Hugo, que estaba a su lado. Jamás imaginé que tendría un día como este. Pero ese chico me devolvió la fe. Una semana después, se anunció la sentencia oficial contra Vilches. Delitos: abuso de autoridad, agresión a menor, discriminación racial en acto de servicio. Condena: 7 años de prisión. Sin derecho a reintegro en el sistema público. En el noticiero nocturno, la periodista leyó cada palabra con claridad. El cintillo decía: un paso adelante por la justicia en Madrid. Hugo, con la cabeza apoyada en el hombro de su padre, preguntó: ¿crees que él cambiará? Alejandro negó con la cabeza. No lo sé, pero al menos ya no va a dañar a nadie más. Esa noche, padre e hijo cenaron algo sencillo: pan, atún, ensalada. La luz amarilla de la cocina llenaba la habitación de calidez. ¿Sabes una cosa?, dijo Alejandro. Cuando tenía tu edad, no creía que llegaría a los 30. Hugo lo miró. ¿Por qué? Porque pensaba que alguien como yo había nacido solo para ser aplastado. Pero vos llegaste, y me diste una razón para seguir vivo. Yo también pensé que tenía que callar para estar en paz, respondió Hugo. Pero ahora, quiero seguir hablando. Al final de la cena, Hugo abrió su laptop. Un nuevo mensaje había llegado. De la Organización Juvenil Europea La Voz Juvenil. Felicitaciones, Hugo Muñoz. Has sido seleccionado como uno de los 20 jóvenes destacados del sur de Europa 2025. Queremos invitarte a París para la conferencia Juventud y Justicia Social. Papá, me invitaron a París, gritó Hugo emocionado. Alejandro soltó una risa fuerte.
¿De Lavapiés a París? Eso es. Joven escritor. Hugo lo abrazó con todo su corazón. Voy a llevar nuestra historia conmigo. Alejandro lo estrechó contra su pecho. Anda, y hacelo con voz bien alta. Al final del relato. Una noche tranquila. Una brisa suave entraba por el balcón del cuarto piso. Hugo y Alejandro estaban sentados lado a lado. Sin decir palabra. Mirando hacia el cielo. ¿Qué sentís? Preguntó Alejandro. Como si esto no fuera el final. Pero al menos, estamos yendo por el buen camino. ¿Y ya no tenés miedo? Hugo movió la cabeza, negando. No, porque sé que si alguna vez me pierdo, puedo gritar, y alguien me va a escuchar. Alejandro sonrió con ternura. No hace falta hacer grandes cosas para ser un héroe, dijo Hugo. Con la vista puesta en las estrellas. Solo no hay que rendirse. Jamás me voy a rendir, respondió Alejandro, apoyando su mano en el hombro de su hijo. Porque vos sos todo para mí. Esta historia nos recuerda algo profundo: la justicia no nace del silencio, sino del valor de levantarse cuando te quieren pisotear. Aunque alguien haya cometido errores o haya sufrido injustamente, todos tienen derecho a ser escuchados y a tener la oportunidad de cambiar. Un niño que se anima a decir la verdad, y un padre que no baja los brazos, pueden desafiar todo un sistema que parecía cerrado. La enseñanza más valiosa es esta: la verdad necesita una voz que la diga. Y el cambio empieza con coraje. Nadie es demasiado pequeño para marcar la diferencia, mientras no calle ante la injusticia. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.